Durante los años que he estado en las filas del ejército, en más de una ocasión me han preguntado si me he enfrentado a nahuales o brujas. Y aunque no puedo hablar mucho de eso, porque muchos de estos encuentros se pueden clasificar como secretos, tampoco les puedo negar que hemos tenido muchas experiencias que se podrían considerar como fuera de lo común, para las cuales no tenemos una respuesta lógica o racional, motivo por el cual lo que te contaré en este momento será bajo la petición de mucha discreción, con el fin de preservar la identidad de nuestras operaciones y de mis compañeros. Aquella noche estábamos cerca de Chilpancingo de los Bravos, en Guerrero, en algún punto entre Acahuizotla y Palo Blanco. Estábamos prácticamente estrenando una Jumbe, unos carros blindados especiales contra emboscadas y ataques de minas. Íbamos el teniente López de copiloto, el cabo Pascual en los asientos de atrás y yo manejando. Regresábamos de un apoyo personal al teniente y al parecer todo salió bien. Íbamos contentos porque también tendríamos algunos días francos. Yo en ese tiempo había sido papá por primera vez y solo quería ver a mi esposa y a mi hijo. Íbamos en un camino bastante solitario sobre la sierra, con mucha vegetación alrededor, cuando de pronto la Jumbe empezó a fallar. Al teniente López se le hizo muy raro igual que a mí. Aquel carro era prácticamente nuevo, entonces empezó a jalonear, hasta que definitivamente se detuvo a medio camino. Intenté varias veces reanudar la marcha, pero fue en vano. Parecía que estaba muerto el motor. Descendimos de la unidad y empecé a revisarla. Pascual me alumbró con una lámpara mientras yo le echaba un vistazo. Era una noche con una luna medio opaca, por lo que aquel paraje no estaba tan oscuro. Después de revisarlo una y otra vez, no logré encontrar la falla. El teniente López me pidió que lo reportara para que nos mandaran apoyo. Nos subimos a la unidad nuevamente, pero al tomar la radio para mandar el reporte me di cuenta que no funcionaba. Entonces revisé mi teléfono y no tenía señal. El teniente y Pascual revisaron los suyos, pero tampoco tenían. Esta era una situación muy rara, y la verdad sí nos empezamos a preocupar. Nadie nos esperaba en el cuartel, por lo que no se registró la salida. Al evaluar rápidamente nuestra situación, no teníamos mucho de dónde escoger. Solo nos quedaba esperar a que amaneciera para buscar apoyo, así que nos acomodamos lo mejor que pudimos en los asientos de la camioneta. Parecía una noche tranquila, pero en ese momento se empezaron a escuchar muchos aullidos a lo lejos sobre el cerro. Pensamos que tal vez eran algunos coyotes. No le dimos importancia ya que en ese momento no representaban un verdadero peligro. Estábamos en una camioneta blindada, así que nos alzamos de hombros, y aunque los aullidos se siguieron escuchando por un rato más, después se detuvieron. Todo quedó en completo silencio. Al poco rato empezamos a sentir que la temperatura descendía drásticamente. Eso sí era bastante extraño. Estábamos en tierra caliente, pero incluso llegó un momento en que todos estábamos temblando de frío. Descendimos de la unidad y empezamos a juntar algo de leña de los alrededores para encender una pequeña fogata. Nos sentamos junto a ella buscando calentarnos un poco, y en ese momento se empezaron a escuchar nuevamente aquellos horribles aullidos, pero esta vez parecían estar muchísimo más cerca. Eso nos puso en alerta, así que pasamos por algunos minutos de tensión, pero también se fueron apagando poco a poco otra vez. Nos relajamos y nos volvimos a sentar junto a la fogata. No teníamos mucho ánimo de platicar, así que permanecimos en silencio por un momento. Entonces mi compañero Pascual se levantó y nos dijo que iría al baño, y caminó hacia unos arbustos detrás de la camioneta. Yo seguía buscando señal con mi teléfono, y fue entonces cuando escuchamos los gritos aterradores de Pascual. El teniente López y yo nos levantamos de un salto,
y con nuestras armas listas nos fuimos corriendo hacia donde lo habíamos visto irse. Al hacer a un lado los arbustos alcancé a ver al cabo Pascual tirado en el piso boca arriba, estirándome los brazos con un gesto de terror en la cara. Solo podía ver un poco más de la mitad de su cuerpo. De las rodillas hacia abajo estaba entremetido en la maleza. A una señal, el teniente me cubrió y yo me puse el fusil de lado y me arrodillé para ayudarlo, pero cuando estaba a punto de tocarlo, algo lo jaló hacia adentro del forraje. En un afán por salvarlo me aventé sobre él y alcancé a sujetarlo de los antebrazos. Aquella cosa lo tenía agarrado firmemente, lo jaló con más fuerza y nos arrastró a los dos varios metros entre los arbustos y ramas. Yo solté al cabo de un brazo y eché mano a la pistola que siempre traigo fajada y empecé a disparar hacia la maleza. Fue cuando escuché aquellos horribles alaridos, pero aquella cosa nos siguió jalando. Seguí disparando hasta que vacié el cargador. Cuando sentí que no soltaba, aproveché el momento y jalé a Pascual hasta enderezarlo. Nos pusimos de pie lo más rápido que pudimos y le di mi fusil mientras cargaba la pistola. Caminamos muy despacio hasta llegar a la camioneta. Apenas vimos la fogata, nos tumbamos al lado de ella. Pascual parecía estar bloqueado. No podía hablar. Tuve que gritarle y zarandearlo en varias ocasiones hasta que por fin reaccionó. Traía el pantalón y las botas hechas pedazos y las piernas completamente ensangrentadas. Lo subí al asiento trasero de la camioneta y saqué el botiquín. Corté su pantalón y traté de curar las heridas. Por varios momentos sentí que se me desvanecía por el dolor. Le tuve que gritar en más de una vez para que no perdiera el conocimiento. Todavía medio perturbado, balbuceó que estaba haciendo del baño y que tenía el fusil a un lado, y aquella bestia lo había agarrado descuidado. La intentó describir, pero en ese momento no pude imaginármela. Pensé que se estaba confundiendo con un lobo, y en ese momento escuchamos otro grito. Hasta ese momento no me había percatado de la ausencia del teniente López. Lo busqué por todos lados. Lo último que recordaba es que me cubría cuando trataba de rescatar a Pascual. Le acabé de poner un vendaje al cabo. Sabía de antemano que no podría caminar, así que le pedí que intentara comunicarse por ayuda. Cerré la puerta del carro y me regresé a donde había sido el ataque. Se veía el surco que dejaron nuestros cuerpos cuando fuimos arrastrados. Caminé unos 20 metros y llegué hasta el punto donde nos había soltado aquella cosa. Había un gran charco de algo parecido a la sangre, pero de color amarillento, y al tocarla con mis dedos la sentí muy viscosa. Caminé todavía unos pasos más, y al abrir la espesura con el cañón de mi fusil, pude ver al teniente frente a mí. Estaba de espaldas y permanecía inmóvil. Parecía estar apuntando hacia el bosque. Me acerqué muy despacio y me puse a su lado. Le hablé en voz baja, pero no me respondió. Ni siquiera volteó a verme. Parecía paralizado viendo solo hacia el frente. Eso ya me daba mala pinta. Corté cartucho y fue entonces cuando me hizo un leve movimiento de cabeza, indicándome que mirara al frente. No podía creer lo que veía. Sobre la espesura, a pesar de la poca luz de la luna, logré distinguir al menos una docena de sombras que parecían lobos, pero mucho más grandes, y con algo parecido a cuernos sobre sus lomos. Lo más aterrador era que parecían estar parados en sus dos patas traseras. Todos estaban gruñendo. Sus hocicos entreabiertos dejaban ver sus enormes colmillos que sobresalían entre la oscuridad. El teniente me miró de reojo completamente aterrado. Los dos sabíamos que solo teníamos una posibilidad para salir de ahí con vida, que era salir corriendo. Soltó el gatillo del rifle
y empezó a contar con los dedos del 3 hacia atrás. Al bajar el último dedo, dimos media vuelta lo más rápido que pudimos y corrimos con toda nuestra fuerza hacia la camioneta. Yo pisé una piedra que estuvo a punto de hacerme caer. En ese momento solo pensé en mi esposa y en mi hijo, pero el teniente me alcanzó a sostener y me jaló. Seguimos corriendo y solo escuchábamos el alboroto entre la maleza. A lo lejos vimos la camioneta. Aquellos últimos pasos se me hicieron tan largos. Abrí la puerta de atrás del lado donde estaba el cabo Pascual y lo aventé para entrar. El teniente López se subió en la parte delantera del lado del conductor. En ese momento la fogata se apagó como si fuera una simple vela. La poca luz de la luna se perdió entre las nubes y todo quedó completamente oscuro. Nosotros intentábamos contener la respiración cuando de pronto sentimos la primera embestida por la parte trasera. Prácticamente la dio la camioneta y después vino otra por el costado y después una y otra. Llegó a tal grado que solo escuchábamos el impacto de aquellas bestias con el blindaje. De pronto, una de aquellas criaturas cayó sobre el cofre. Sus patas parecían de caballo o de cabra, y parte de sus piernas y dorso parecían humanas. Empezó a patear tan fuerte el parabrisas que lo estrelló. Eso era imposible, eran vidrios blindados. De pronto todo se calmó, solo se escuchó el arañazo de aquellas garras sobre la lámina. El teniente López desesperado giró la llave y la camioneta encendió. Al prender los faros, aquellas bestias se dispersaron en cuestión de segundos. Era nuestra oportunidad. El teniente pisó el acelerador a fondo y no se detuvo hasta que vimos la carretera frente a nosotros. Me pasé del lado del copiloto y al llegar a la base llevamos al cabo Pascual a la parte médica. Aunque había perdido algo de sangre, el susto no pasó a mayores. Al otro día salí franco por 2 semanas. Cuando regresé, habían reubicado al teniente López. Los motivos, desconocidos hasta ahora.